Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buen Buen día. día. Buen día. ¿Estamos bien, en serio? A ver, ya sumamos. Pandemia, Sí. guerra, Sí. sequía, gripe aviar, crisis financiera internacional. Ola de calor. ¿Qué más? Bichitos. Decir que salimos campeones. Decí, Claro, ¿no? claro. A ver, la crisis financiera internacional no es joda, en serio. Cayeron algunos bancos, no menores, no son bancos menores, los que cayeron. Y lo que ocurrió ayer en Wall Street y en las bolsas europeas fue muy grave. Es decir, cuando una acción deja de cotizar, es decir, cuando Wall Street le dice, mira, parala esa acción, porque cayó tanto que no dejemos porque se destruye la empresa. Y bueno, ayer pararon 14 cotizaciones que van a abrir hoy. Dentro de un rato vamos a ver qué pasa con eso. Hoy las van a dejar. ¿Hasta dónde se van a desplomar las acciones de los bancos? Es decir, ¿cuántos bancos van a caer? Eso es lo que vamos a ver hoy. Algunos de los bancos que vieron caídas grandes son bancos grandes, como el Banco de América, el Citibank. Los que más cayeron son los medianos, ¿no, chicos? Son medianos. En Europa hubo bancos que las acciones cayeron hasta 70%. ¿Sí? Esto es una crisis financiera internacional importante que veremos si la detienen a tiempo o si no la pueden detener en un mundo que está sensible, ¿no? Los primeros bancos que caen son bancos de un sector que está en la mira, porque el sector tecnológico desde la pandemia se le complicó, los chinos se han puesto muy agresivos. Ahora, fundamentalmente lo que ocurrió es la suba abrupta de la tasa de interés de la Reserva Federal, que es como el Banco Central nuestro. Ellos actúan así siempre, a veces se van de mambo, subieron en menos de un año, más que duplicaron la tasa de interés, la llevaron del 2 al 4,5%. Cuando subís la tasa de interés baja el precio de los bonos y los bonos los tienen los bancos. Entonces cuando bajan mucho sus tenencias, poner que vos sos un depositante y poner plata en un banco y el banco tu plata la invierte en bonos, en títulos públicos. Y esos títulos públicos se derrumba el precio. Entonces vos empezás a mirar y decís, esa plata que yo le di al banco la puso en bonos que ahora no valen nada. ¿Cómo me va a devolver la plata? Como todo se hace muy rápido, ahora no tenés que ir a hacer la cola al banco, me llevo la plata. Entonces los bancos empiezan a caer. Bueno, eso es complicado. Eso es complicado. Lo que está pasando, no sabemos si lo van a poder detener. Hay los economistas más importantes, los últimos secretarios del Tesoro, qué sé yo, están opinando. Algunos dicen que el gobierno de Estados Unidos debería cubrir todos los depósitos de todos los norteamericanos. La crisis se contagió tan rápido en Europa que uno puede pensar que se contagió antes de que empiece en Estados Unidos. No sé, es muy fuerte lo que ocurrió. Y si uno se pregunta, ¿y va a golpear en Argentina? Claro, ¿cómo no va a golpear? Y en ese contexto es que se dio la negociación con el Fondo Monetario Internacional en estos días. Se llevaron adelante 2 negociaciones en los últimos días. Con los bancos argentinos, por los bonos en pesos, que se logró correr para 2024 y 2025 un montón de deuda, y con el arreglo con el Fondo Monetario Internacional. Yo recién hablé con gente muy cercana a Cristina, que la asesora en temas económicos, y le parecía bien que se haya corrido que el Fondo Monetario Internacional, le haya permitido a Argentina en esta negociación, que es una palabra horrible que te haya permitido, pero bueno, pregúntenle a Macri por qué nos ató las manos al Fondo Monetario Internacional, que no te exija las reservas que tenías que tener, que te diga, bueno, está bien, tenés menos reservas a fin de año. Uno podría leer ahí que todos los que desconfiamos tanto de que nos iban a cagar antes de las elecciones, no está sucediendo. Lo que sí uno podría marcar, y esto ya corre por mi cuenta, es que no es que se haya firmado nada, no se firmó nada en contra de la Argentina en estos días, sino que el fondo te está diciendo en el comunicado, bueno, fíjate las cuentas, qué sé yo. ¿Y qué pasa cuando vos tenés una sequía y te entran, ponele,
15.000 millones de dólares menos. A Cristina le están diciendo 10.000 millones de dólares menos de cosecha. Es decir, los economistas de Cristina hablan de menos caída. Bueno, cae el PBI también, y entonces cae el PBI, entonces cae la recaudación. Entonces es difícil cumplir con las metas fiscales si no cumplís con las metas de reserva. Eso aún no se negoció. Yo hubiera hecho lo mismo, o sea, si vos vas y le pedís dos cosas al fondo, cuando vos negociás nunca pidas dos cosas juntas, porque te van a dar una sola. Pedí una y más adelante, cuando conseguiste esa, pedí la otra. Con lo cual uno supone que más adelante se va a rever la meta fiscal. En general, cuando vos renegociás te piden más cosas. Vos me decías recién, Nico, que tenías algunos apuntes sobre la negociación. Sí, hablaba con gente del equipo económico anoche, hoy a la mañana, y destacan, entre otras cosas, que no se toca el gasto social, no se toca el gasto en educación, cosas que antes eran las primeras que apuntaba el fondo en que ciencia. había que recortar. Se habilita, por ejemplo, o se mantiene la habilitación dentro del acuerdo. Hay muchos detalles técnicos, ¿viste? Son acuerdos que son toco así. Pero había una autorización, del acuerdo original estoy hablando, para utilizar hasta 0,6 puntos del PBI de adelantos transitorios del Tesoro. Es básicamente emitir para financiar con emisión. Desde que asumió Massa hasta ahora no se utilizó eso. No se usó, pero porque... sigue estando presente esa cláusula, Ajá. digamos. Ahí hay, no digamos, se usó porque consiguió financiamiento... Así es, en los distintos canjes y renovaciones que fue haciendo de la deuda en pesos. Pero bueno, ahí tenés, por ejemplo, un medio puntito de PBI de margen para financiar mayor gasto eventualmente. Para la selección. Y sí, pero fíjate que corresponde 0,6 del PBI y se calcula que el costo anual de la moratoria que se aprobó 0,4. hace unos días es 0,4, con lo cual, digo, es una cantidad de recursos razonable. De todas formas, sí, es probable que más adelante en el año o se vaya renegociando ese orden o se pida un waiver para ese aspecto puntual. Pero va a haber un pedido, digo, va a haber una flexibilización del gasto hay una cuestión política Sería también. lo lógico. Ahora a las 9:30 vamos a hablar con Emanuel Álvarez Agis, que sacó un informe hoy y más o menos saca la cuenta de cuánto cae el PBI y por lo tanto cuánto cae la recaudación o cuánto se agranda el déficit por la sequía. Hay muchas cuentas de qué pasa con la sequía. Ya te digo, hay gente que dice 20.000, gente que dice 15.000, cerca de Axel dicen 10.000. Si vos conseguís que liquiden más, la cosecha es menos, pero si vos conseguís que liquiden de esa cosecha que es menor un porcentaje mayor a lo habitual, o sea, achicás eso. Y si ustedes saben que están negociando con Brasil, además, para que entre en dólares. Saben que en los próximos días sale lo del 5G. Son más o menos 1.400 millones de dólares. Entonces, hay que ver cómo terminan todas esas cuentas. Ahora, lo de la crisis financiera internacional, qué sé yo, ¿viste? Ya más cosas. A mí me duele la cintura también. Hay que ver también en ese cálculo, Roberto, el precio de los alimentos, porque se cree que entre la crisis financiera y las complicaciones que está habiendo a nivel geopolítico, en la guerra y demás, puede haber una nueva subida de precios de commodities. Sabemos que cuando la gente huye del dólar, huye de los bonos, huye de las acciones, va a los commodities, y eso termina repercutiendo en el precio de los alimentos. También hay algo que en general no se suele decir. Argentina es tan importante en ciertos mercados alimenticios que si produce menos, sube el precio. Te voy a decir algo al respecto que me decían recién. Estamos con tanta mala leche que la cosecha de Brasil es récord. Por lo tanto, lo que nos falta a nosotros le sobra a Brasil, por lo tanto el precio no sube por nuestra caída, porque Brasil tiene una enorme cosecha. ¿Alguna otra...? ¿Algo más? O sea, vendemos menos al mismo precio. Expliquémosle al público. Argentina es un jugador tan grande que cuando cae su cosecha, muchas veces sube el precio internacional y entonces lo que no ganás por volumen, lo ganás por el precio. Pero como Brasil tuvo una cosecha tan grande, el precio no sube por la caída de Argentina. Es decir, es el peor escenario. Va. Sí. No, te decía, Igual dicen que el año que viene hablando, vienen las inundaciones. hay lugares donde sobra agua y lugares donde falta, había dicho, ¿no? Eso En lo dijo campaña. Macri, que se ve que de clima sabe mucho. No, te decía un par de comentarios políticos para redondear las conclusiones sobre esto. El tema de aflojar de aflojar con las restricciones al gasto parece necesario
porque claramente un escenario de alta inflación con recesión es el peor de los escenarios, lo dijo Cristina el otro día, y si no podés bajar la inflación, lo único que te queda hacer es evitar la recesión. El precio de las sequías son al menos 2 puntos del PBI, con lo cual si vos ibas a crecer 2 puntos, seguro no vas a crecer. De ahí en más, si vas a caer o no, lo veremos con la dinámica de los acontecimientos. La lógica en todo caso que venían diciendo es preferible tener 80% de inflación y un crecimiento de 1,5 puntos, 2, que tener 60% de inflación y un crecimiento nulo o una caída de 1 punto del PBI. Digamos que si ahí el enroque fuera ese, bueno, se va a aflojar un poco la canilla. El tema es qué política de ingresos tenés vos frente a semejante inflación. ¿No? El otro día uno me decía, bueno, la inflación en Estados Unidos fue del 10%. ¿Y cuánto perdieron los trabajadores de Estados Unidos? 10%. Porque no tienen paritaria. Entonces, bueno, ¿qué haces vos frente a una inflación del 100%? Y vas a empujar para que la mayor cantidad de gente posible no pierda el 10%, ¿no? Algunos pierden más. O sea, me parece que el tema acá que va a entrar en discusión política es esa. Hubo un comunicado de la Cámpora ayer contra el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y todos discutían, bueno, ¿es contra Massa, no es contra Massa? Me parece que hay un posicionamiento histórico de la Cámpora con respecto al FMI, que si yo fuera la Cámpora también me mantendría siempre vigente en mi posicionamiento. Digo, esa es la lectura que yo hago, no lo vi como un golpe a Massa, sino decir, bueno, ese es nuestro enemigo histórico, es un buen enemigo para tener, ¿no? Vos fíjate que en el comunicado del FMI dice el imprevista Sí, suba la moratoria provisional, ¿no? que estaba en el presupuesto. Sí, estuvo 7 meses discutiendo. No, te la dejan servida para que vos le pegues un bofetazo. Sí. Qué sé yo. Siempre vamos a volver al día que Macri no solo firmó con el fondo, sino que dijo que teníamos que enamorarnos de esa mujer y qué sé yo. El fondo, en el momento en que por ahí vendría bien tener una política restrictiva, te dice tener una política restrictiva. Cuando vos necesitas una política que te ayude a expandirte porque te estás cayendo, como es en este momento, ellos mantienen la política restrictiva. Nunca cambian ellos. Siempre piden lo mismo. ¿No? Bueno, hoy se conoce el nuevo índice de inflación. Sí, estoy tratando de conseguirlo y no logro. Alrededor del 6, respuesta. dicen. Copiaría el de enero. Y para marzo se está hablando de 7%. Ya, bueno, todo esto influye, ¿no? La sequía, el precio de las commodities que estaban diciendo, todo esto influye en el precio de inflación perdón, el índice. La de sequía inflación, fue ¿no? lo que hizo rebotar la inflación en los últimos 3 meses. Claro, la sequía golpeó en el precio de la carne. Ujú. O sea, estamos hablando un marzo que volvería a subir, que aparte siempre fue un mes inflacionario históricamente, y el abril, ya ni hablar del 3% que había dicho en algún momento Massa, no sé de cuánto estaríamos hablando, pero todo esto pone muy en duda una candidatura presidencial. O sea, él decía que hay pintadas que dicen Massa, ¿cómo es que dicen? Massa estabilidad. Massa estabilidad. Pintadas en la calle. Nunca vi Massa. una pintada así. Igual Igual a- estabilidad. Igual Acá había estabilidad. una pinta. Lo vi yo, ¿eh? O sea, no es Pero me capaz que contara. no era a favor. Claro, capaz que no la mandó a hacer. Más estabilidad, decía, te juro. Estaba pensando, me quedé enganchado, che. Papá, que no era. Menos mal que no tenemos un papa brasilero, ¿no? Pues digo, la sequía, las pestes. Claro, Menos estaba mal que es diciendo. argentino y se ve que la mitad no lo. Yo creo que se hicieron No, muchas voto. promesas para ganar el Mundial Y estamos y pagando. las están cobrando Ahora vamos a pagar todos todo. ahora. Yo lo que creo es que si hubiera bajado la inflación, cosa que se acerca a lo imposible, hubiera sido un candidato de consenso. Y que al no bajar la inflación, yo creo que sigue siendo candidato, pero es más difícil que sea candidato de consenso. Eso me parece. Tampoco es que sobran, ¿no? El candidato de la estabilidad. Pero la verdad que decía, él había prometido una baja progresiva, paulatina, y lo que está sucediendo es al revés. Es una suba Sí. progresiva y paulatina si tenemos en cuenta Bueno, de le diciembre. falló una enero, palabra febrero. sola. ¿Eh? Claro, paulatina Falló era. una palabra sola. Paulatina es... Claro, era baja, era suba. En abril Bueno, va a bajar, en abril va a bajar.
Pero bueno, ahí va a ser el momento que se va a resolver las candidaturas. Y ojo ahí, porque ahí sí. No sé, porque en la Casa Rosada cada vez estiran más la fecha De cuál- Claro. Y quizás ¿no? para el que era mitad de 2027 mayo. están apuntando. Era mitad de mayo, ya pasó a sí. junio. Ah, ¿viste? Ojo. ¿Vos tenés la misma información? Sí, el día que cierra la lista es el 24 de junio, ¿no? Claro. ¿Está ahí? Claro. Ojo con la inflación de abril, porque ahí sí el acuerdo con el fondo tiene una cláusula que puede llegar a meterle fichas a la inflación, que es la restricción de las herramientas para intervenir en el mercado cambiario. ¿Sí? Es decir, en lo que va del año, el gobierno desembolsó una cantidad importante de dólares para que esta microdevaluación, este crawling peg, se mantenga al ritmo que consideraba adecuado. Eso ya no lo va a poder hacer o lo va a poder hacer de manera mucho más homeopática. Y en un contexto financiero global complejo, la posibilidad de un salto en la cotización de los dólares que te empuje nuevamente a la inflación es una posibilidad más que cierta, y si se diera eso, bueno, veremos qué pasa en abril, si vuelve a bajar o si se sigue manteniendo en esa franja de los 6 puntos. Yo lo veo bajando en abril. Bueno, Lo veo bajando. por suerte sabes más de economía que yo, así que vamos a confiar en tu... Pero bueno, es lo que decía recién. Digo, en Estados Unidos no es 100, es 10. Después depende de la política de ingresos. Mm. ¿Qué haces con eso? Porque la gente que sea 6, que sea 5, tampoco es que dice, vieja, hoy estamos bárbaros, porque es 5. Depende de cuánto te suben el sueldo. Sí, y sumarle, Roberto, no solamente el salario y la capacidad, digamos, de consumo reducida, o la reducción de la capacidad de consumo. La ley de alquileres hoy se basa, por ejemplo, en un ajuste por inflación. Digo, toda la gente, que es muchísima en nuestro Claro. país, que puede eventualmente llegar a alquilar y en términos de contratos establecidos por la ley, cálculo que siempre queda por fuera de la canasta básica, y hoy hablamos justamente, ¿no?, de la actualización No de la está de la incluido, can- ¿no? No, La está incluido en la canasta canasta. No. Digo, los alquileres hoy están también en tu actualización sujetos a la inflación. Digo, no es solamente qué comes, es si te quedas sin techo Claro. o no. Claro, claro. Hoy el Paco Manrique nos decía que van a pedir 170 o 180 mil pesos de salario básico, el salario mínimo vital y móvil en realidad, para que alcance la canasta básica. Igual, políticamente hablando, él planteó que hay un déficit enorme en CGT, digamos, las dos grandes corrientes de CGT que no se ponen de acuerdo. Dice, no hay discusión, no hay síntesis sobre precios, salario, de una definición bastante descarnada de lo que sucede allí al interior de la CGT, ¿no? Como que hay una representación, dice, ya no hacemos asamblea, nos manejamos por Twitter. ¿No? Eso marca también un cambio al interior de la columna vertebral. Tiene escoliosis, tiene sifosis. Es que vos fíjate, Roberto, que nos hemos acostumbrado siempre a hablar de 4 o 5 personas en Argentina, ¿no? Hablamos de Alberto, de Cristina, de Massa, de Axel, de Máximo, de Larreta, 10 si querés. No hablamos de la CGT, no hablamos de los empresarios. Digo, la responsabilidad salarial son 3 patas, ¿no? Sí. Y la del Estado sería como un árbitro. Sí, mediar, en allí, sí, sí. ¿no? Propiciar. Bueno, entonces de un lado tenés empresarios que se han quedado con una porción de la torta mucho mayor que en los últimos años, de otro lado tenés sindicalistas que se supone que están casi con pleno empleo, un desempleo del 6 y pico %. 5.000 puestos se crearon en SMAT, en automotrices. Bueno, está exportando como loco en la industria automotriz, ¿eh? Entonces, uno supone que están dadas las condiciones para una mejora salarial de mayor volumen y que la responsabilidad recae sobre los sindicalistas que tienen que dar esa pelea. Ujú. Hay otro factor. En el libro de Abal Medina, cada vez que Rucci se enoja, dice: paro general por tiempo indefinido. Dice. Y acá dice: Acá nada, no aparece. no, No. vamos a parar a reflexionar No. 15 No, minutos. no lo dicen, lo tuitean, sería Lo en tuitean. términos No, claros. hicieron, es el gobierno de los impulsos. Ya nunca más, digamos, impulsos, ¿viste? Están pensando. Es como una especie de CGT budista. En algún momento la van a acomodar, pero por ahora no encuentran... Porque la crisis de representación no es nada más No, claro. que no tiene solamente lo político, el dirigente político, el que es candidato, ¿no? Ahí hay una responsabilidad también de los de los dirigentes. Yo quiero destacar esto, porque Esmata, por ejemplo, Mm. es
es un sindicato con un tipo de obrero, digamos, que está bien remunerado. Ujú. Dentro de lo que es el universo del movimiento obrero, es de los mejores pagos. Es un sector muy dinámico, exportación a full, una economía ensamblada con la de Brasil y que camina muy bien. Ahora, son las definiciones de los dirigentes quizá no tengan que ver con las de sus representados hoy. Porque el dirigente de Esmata estuvo pidiendo para que Cristina sea presidenta el sábado en Avellaneda, Ujú. Paco Manrique. Estuvo también Abel Furlan, CGT, UOM. UOM, CGT, UOM, el sindicato de Rucci. Claro. Y no estaba pidiendo paro por tiempo indeterminado. Digo, también la UOM recuperó muchísimo, pero me da la impresión de que están esperando ellos más de la política. En vez de proponer a la política, están esperando que la política les diga cómo se acomodan, ¿viste? Ante la situación. Que estarían más cómodos con Cristina, no tengo dudas. Pero también es cierto que él fue el que dijo, ya no hacemos asamblea, nos manejamos por Twitter. Y ahí tenés un déficit, porque lo que históricamente se le ha pedido a la clase obrera, a la clase trabajadora, es que marque un camino. Digo, pensar el cordobazo lo hicieron metalmecánicos, Claro. ¿no? Citrax y Tram, que eran los sindicatos metalúrgicos. Que ganaban más que los obreros de Detroit. Eran siempre una especie de aristocracia obrera, ¿viste? Pero hoy están muy dependientes de la política, no hay iniciativa, porque también probablemente en esta situación sea cómodo para muchos tener una buena remuneración y se desentiendan de otros en la misma clase. Quizá no ganen lo mismo o quizá ganen menos. En esto tampoco hay, hoy por hoy hay una crisis del sujeto, digamos, ¿no? Pero- ¿Quién te representa vos como obrero? Rucci creo que representaba a un montón de gente, más allá de los metalúrgicos. Mm. Y el de sanidad, yo no sé si representa a los metalmecánicos. Y el de camioneros, no sé si No, tiene la mucho. sanidad que que tranquilo que no. No, por eso. No representan ni siquiera a los trabajadores de sanidad. Claro. Claro. Hay un problema ahí, hay un problema. De sujeto, digamos, ¿no? ¿Cómo se autopercibe el sujeto? Digamos así. Y ahí también se nota la falta de conducción política, digamos, porque lo que justamente termina acomodando estos intereses disímiles, lo que termina haciendo que se superen ciertas contradicciones es cuando hay alguien que logra acomodar esto. El año pasado, por ejemplo, cuando se discutía la suma fija, la CGT salía a decir que no y demás, pero también en privado había muchos que quizás en público reclamaban medidas al gobierno y después iban y le decían al gobierno que no dé una suma fija porque no podían pagarla. Intendentes, por ejemplo. Hoy en día, cuando hablamos de trabajadores formales con sueldos Precarizados, bajos, claro. la mayor parte son trabajadores municipales, Mm. con lo cual ahí también... Algunos municipios tienen unos lindos plazos fijos. Bueno, podría meter la mano ahí en todo caso. Ujú. Pero digo, ¿eso cómo se ordena? ¿Cómo haces para que los intendentes metan la mano en su plazo fijo? Y con conducción política, Claro. que es lo que está faltando, Bueno, es el ahí gran déficit de esta Una época. gran crisis, ¿no? Quería volver un poquito sobre el tema de acuerdo con el fondo, porque me parece, entiendo lo que decís de la cámpora y que tiene que mantener una línea histórica, incluso, bueno, algo que claramente para Máximo se convirtió en medular, ¿no? Él renunció a la jefatura del bloque y mantiene en cada intervención la crítica. Pero me parece que tanto lo que sucedió en su momento, cuando cerró el acuerdo Martín Guzmán, y el presidente pretendía mostrarlo como un logro, mirá qué buen acuerdo cerré, y la movida de Máximo y del kirchnerismo un poco le arruinó eso, y me parece que fue lo que terminó de romper la relación. Que ayer haya pasado, que yo entiendo, porque mandan de economía, los puntos medulares del acuerdo, donde también se busca mostrar como un logro lo que consiguió Massa en esta negociación, un poco a contramano, que la Cámpora salga de nuevo a marcar, es un condicionamiento para la democracia argentina, etcétera. Yo sé que la crítica es al fondo, ¿no? Pero también un poco ensucia lo que Massa quería mostrar como, miren lo que conseguí, que inmediatamente, porque no pasó ni media hora, salga un comunicado diciendo esto es una porquería que condiciona la democracia argentina. Yo estaba ayer anoche mientras cenaba y hoy mientras desayunaba, todo el mundo con mensajes preguntándome, che, ¿es contra Massa? Y yo preguntaba, bueno, ¿y vos qué opinás? Y qué sé yo, y algunos opinaban que sí, otros que no. Yo di mi opinión. Para mí es un posicionamiento político contra el fondo, porque si vos haces una bandera de eso, renunciás a la jefatura de qué sé yo, después no puede ser que haya un movimiento
una renegociación y vos no digas nada, y si decís, ¿qué vas a decir a favor? Ahora, son balas que pasan cerca. Digo, si vos criticás la política económica, ¿cómo haces para salvar al ministro de Economía? Qué sé yo, a mí me parece que lo que se fue a buscar se consiguió. Digo, se fue a buscar que se corra, que te permitan no aumentar tanto las reservas, y te dijeron que sí. Claro. Y te dijeron, bueno, pero apurate en la suba, en la eliminación de los subsidios a las tarifas del 10% más alto. Eso es lo que está pidiendo el fondo, no está pidiendo que apure al resto, cosa que, qué sé yo, me parece razonable. Sí. Ahora, ¿hasta dónde las balas empiezan a tocar a Massa también de parte de la Cámpora? Y bueno, qué sé yo, habría que preguntárselo a la Cámpora. Hay una diferencia sustancial. Había distintas opinioes en la política, eso es lo que quise decir, ¿no? Distintas lecturas. Distintas lecturas sobre ese comunicado ayer a la noche y hoy a la mañana. Hay una diferencia sustancial entre cómo se planteaba la relación con el fondo durante la gestión Guzmán y cómo se plantea ahora, más allá de que quizás los resultados no sean tan diferentes. Durante la gestión Guzmán había un énfasis muy importante en que el plan del fondo era el plan de Argentina y que no hacerle cambios al plan era una manera de darle previsibilidad a la economía argentina. Entonces, incluso cuando desde el fondo planteaban, che, mirá, estuvo la guerra, che, mirá, estuvo esto, si querés, flexibilizamos metas, Guzmán decía no. Porque si yo empiezo a flexibilizar metas, no se genera la expectativa positiva que era la idea del plan con el fondo. No funcionó eso, está claro. Acá Massa dice, toquemos todas las metas que haya que tocar para que esto se acomode a la realidad argentina. No tratemos de que la realidad argentina se acomode a ese plan. No es menor, no me parece menor. Más allá de que entienda que los resultados puedan verse similares. Lo pidió Cristina, ¿no? El otro día. Sí, además, eso en iba- Río Negro. Sí, y bueno, y hoy Oscar Parrilli acá también en Caballero de Día fue en sintonía, obviamente, Le dedicó con la una línea de palabra Cristina. cariñosa Sí. ¿A quién? A Massa. Sí. Sí, dijo. ¿Cariñosa es la palabra que te sale? Sí, fue No, pero lo cariñoso. elogió, pues, sí, Sergio, claro. Sergio. ¿Pueden Sergio. buscar el corte? Sí, Ah, exacto. ¿Sergio? Sergio, sí, Ah, sí, bueno. 2 veces lo dijo. O sea, lo reafirmó, pero además, digo, en sintonía con lo que dijo Cristina el viernes con respecto a lo del fondo y también Yo lo hice primero, que estaban, Sí, claro. Bien. Massa friendly. como diría Eh, el gato, lo dije yo primero. Sí, digo, fue en bastante sintonía también con respecto a la línea, con revisar el acuerdo en unidad, ¿no? Con las distintas fuerzas políticas. Sí. Incluso dijo que entendía que en Juntos por el Cambio no era homogéneo, que había sectores que podían llegar a tener un diálogo, ¿no? En este sentido. Y hay algo que dijo Kicillof alguna vez y que agarramos muchos y muchas, que fue esto de cuando ya te empiezan a complicar la explicación de economías porque en algo te están perjudicando, ¿no? Lo dijo Jaureche también. Sí, pero digo, en el tiempo reciente un economista y ex ministro de Economía, digo, en Claro. el sentido de te lo está diciendo el propio dueño del problema. Y en ese marco me parece que también hubo una gran dificultad en explicar mejor la deuda y el endeudamiento y las consecuencias que efectivamente para el llano nuestro y en el cotidiano no desmenuzamos el acuerdo ni tenemos una lectura de cada uno de los ítems o del comunicado del ministerio. Y hacía no tanto tiempo habíamos compartido una de las encuestas que se habían hecho con distintos temas. Me acuerdo que 50% había dado que consideraban que el endeudamiento fue de este gobierno y 50% del gobierno. Claro, la de gente ya Mauricio no Macri. sabe Claro. ni quién se endeudó. No, Sí. claro. Igual, perdón, esta es una opinión por la cual seguramente recibiré algún tipo de crítica, pero comunicados como el de ayer no ayudan a aclarar, ¿eh? ¿De la Cámpora? Sí. Claro, la gente no sabe muy bien si estás a favor o en contra. Hay otra cosa, en el discurso del otro día de Cristina dice que va a hacer una infidencia, está haciendo una por acto, diría yo. Está escribiendo el libro de historia del Historia de gobierno. infidencias. Infidenciamente, claro, Sí. infidencialmente. Y dice que Pese la llama un día para decir la gente del fondo se quiere reunir con vos porque Guzmán está muy duro, muy terco en la negociación. Eso lo hace quedar bien a Guzmán, no mal. Claro. Y aparte explica por qué no, claro, y explica por qué no fue. Y ahí se le sacó poder Por lo a menos él. en comparación con Pese. Claro, a mí me llamó la atención porque
uno entiende que lo que se le critica a Guzmán es lo contrario, que fue muy blando, ¿no? Que Claro. permitió avanzar demasiado en el fondo. Y me llamó la atención esa infidencia porque daba a entender lo contrario, que el fondo quería saltear. Dice lo contrario. Claro. Quiere decir lo contrario, claro. Que el fondo quería saltear a Guzmán, que estaba muy terco. Dijo, creo que fue la palabra Lo que terco. pasa es que una vez que vos acordás, Cristina dijo el otro día, hay que pagar las deudas, hay que pagarle al FMI. El tema es cómo se renegocia. Bueno, ahí entra todo un campo de subjetividad, al que le parece bien o al que le parece mal cada renegociación. La de Guzmán, esto que no fue una renegociación total, pero fue un cambio de reglas sin pedir un waiver. Por ahí la gente no entiende exactamente qué es. Bueno, es mejor esto que caer, ¿no? Porque el FMI te tiene que dar 2 o 3 waivers antes de cortarte la cabeza. Bueno, está llegando a la elección, pensábamos que nos iba a cagar antes de la elección y no sucedió. Obviamente el ideal es hacer lo que hizo Néstor, un día pagarlo. Claro. Estos tipos cada vez piden más plata, entonces no es lo mismo pagar 10.000 que 50.000. No, y en un contexto en el que sabés que lo que pones de un lado lo estás sacando de otro, porque no estás teniendo un margen grande para resolver problemas estructurales que hoy son, decíamos, ¿no? El acceso a la comida, Claro. fundamentalmente. Ahora, siempre es raro, o sea, no es raro, es difícil saber hasta cuándo se puede avanzar, porque no le están concediendo absolutamente, más allá de estas metas. La verdad que soy testigo, porque he ido a varios viajes y tanto Alberto Fernández como ahora Massa, o quien es ministro de Economía, en cada reunión que tienen es un tema que ponen sobre la mesa, las sobretasas, el costo extra que cuesta la guerra y lo que se está pagando. La sequía, bueno, ahora le dieron bola a la sequía. Y la verdad es que los presidentes le dicen, sí, bárbaro, sí. tenés razón, y cuando llega el momento que ese mismo país, sea Francia, Alemania Claro. o el que sea, tienen que resolver el votar. directorio, se hacen los desentendidos. Parece que ahí el presidente se olvida de comentárselo a quien es su representante en el Fondo Monetario Internacional. Y es difícil saber La qué peor- más se puede hacer. Vos fíjate que está claro que la peor herencia que deja Macri es el acuerdo con el fondo, porque todas las demás cosas no son estructurales. De hecho, una caída salarial no es algo estructural. No, se Vos puede lo podés revertir. modificar. Claro. Sí. Ahora, ¿cómo modificás un acuerdo con el fondo? No sé, ahora vamos a hablar con Emanuel Álvarez Agis, porque el informe de él termina bastante sugestivo, ¿no? Porque siempre hay momentos en que vos te conviene, no sé si la palabra es romper, pero poner un impas, qué sé yo. A mí me parece muy peligroso antes de una elección, pero si los tipos te siguen diciendo, anda por acá, y vos ves que ese lugar que en este momento, o sea, las situaciones van cambiando. Esta renegociación, la de Guzmán, se hizo antes de la guerra. No había ocurrido ni la guerra. Ahora hay guerra, hay sequía y hay crisis financiera internacional. Es obvio que cuando cambian las condiciones vos tenés que revisar las cosas. Lo que yo digo es que vos nunca podés en una negociación poner todo sobre la mesa. Entonces a mí me parece bien que se haya puesto una sola cosa. Y bueno, ahora necesito lo de las reservas. Listo, lo conseguiste. Pero 2 o 3 meses irás y dirás, che, mirá, no voy a bajar el déficit, no puedo bajar en estas condiciones. Y renegociarás lo próximo. A mí lo que pasó ayer me parece que era lo que se podía hacer. Yo sé que queda bárbaro decir, pero eso ya lo dije cuando lo hizo Macri, qué sé yo, decir, son unos hijos de puta. Ya lo dije cuando Macri dijo que estábamos enamorados, qué sé yo. Pero hay- Ya está, nos tenemos que ir, que viene Agis. ¿Sí? Títulos y Agis. Perdón. Bueno. No, que digo, no deja, o sea, no está mal de todos modos señalar cuáles son las complicaciones para la economía argentina de tener al fondo encima. Sí, obvio. Más si No está cambia. mal, digamos, Son dejarlo, condicionamientos, limitaciones que te Limitación. impone. Eso Te es. haré un factor más para el análisis. En el contexto de los cambios mundiales que estamos viviendo, probablemente el Fondo Monetario Internacional en 2-3 años sea mucho menos poderoso que ahora. Por ¿Sí? China, India, los Y BRICS y todo eso. si el dólar empieza a retroceder, aparece alguna otra alternativa Claro. y se corre, digamos, el patrón de la economía global hacia otro esquema, el FMI que va a tener, va a tener menos peso, va a tener menos poder. 2 o 3 años son como 200 de antes. Y bueno, Viste que dicen, los 60 de ahora son los 40 de antes, cosa que a mí mi cuerpo no me lo... Pero... ¿Quién te dice que le prestamos plata a nosotros al FMI? Claro. Un país unido por la radio. 107.3. Nuestra radio.